transmisión por las diferentes redes sociales y plataformas. Invitamos a todos de manera muy cordial que podamos tener nuestros celulares en modo vibración o en modo silencio para que podamos continuar. Y pues bueno, aprovechar el momento para saludar a todos aquellos que nos siguen a través de las plataformas. Y sería lindo, Flor, recordarnos cómo nos pueden encontrar y en qué redes sociales nos pueden seguir. Bueno, así es. Todos estos programas de todos estos días los van a ir viendo en nuestra página de Facebook y también de YouTube. Tengo Instagram. Y de YouTube los pueden encontrar como Acción Misionera Camarero. Así nos pueden encontrar, donde también van a poder compartirlo, le dan a la flechita y lo comparten con sus amigos, con su familia también, para que pueda ser parte y pueda estar viendo y siguiendo esta programación de esta semana. Así que bueno, los invitamos a que puedan sumarse también por ahí y puedan estar al tanto de los videos. Y también queremos mandar un saludo a las iglesias que hemos estado nombrando en estos días que vamos teniendo de campaña. Les mandamos nuevamente un saludo cordial desde aquí, desde Libertador San Martín, a cada uno. Y bueno, ahora sí continuamos con esto. ¿Qué te parece si anunciamos el tema que se va a estar tocando en este día? Claro que sí, Flor. El tema que vamos a estar tocando esta noche se titula Hablemos de Felipe y el etíope en medio de la crisis. Y bien, queremos invitar a nuestro querido amigo para hacer la oración inicial, nuestro amigo Nilson, que nos va a poner en nuestra mente en conexión con el cielo. ¿Oramos? Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque podemos estar reunidos aquí. También gracias, Padre, porque muchos hermanos nos están acompañando a través de las redes. Padre, hoy nos presentamos ante tu presencia. Tú conoces, Señor, cómo estamos, pero queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Padre, si nos hemos alejado de ti. Y con toda humildad te rogamos, Señor, que tu Espíritu hoy trabaje también en nosotros, que nos ayudes a escuchar este tema y que no solo venga a nuestro corazón, sino, Señor, que lo apliquemos en nuestra vida. Gracias, Padre, por este amor tan profundo que nosotros no podemos comprender aún. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a llevar este hermoso evangelio a todos aquellos que aún no lo han escuchado, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, sin más preámbulos, continuamos con nuestra semana de evangelización y le damos la bienvenida a nuestro pastor y predicador de esta semana, Víctor de Víase. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Jefferson. Gracias, Flor. Un gusto. Gracias por todo. ¿Cómo están mis hermanos? Un gusto de saludarlos, fieles siempre, ahí firmes, Ni el frío, ni la tormenta, nada los amedrenta, ¿no? Nada los asusta. Gloria al Señor por eso, ¿no? Porque hay alguien de lo alto que pone en el corazón de cada uno de ustedes para que cada noche estén aquí y para que te inviten a algún amigo, alguna amiga para que pueda estar aquí con nosotros cada noche. Así que los felicito y el Espíritu Santo va acomodando las cosas para que podamos nosotros estar aquí. Muchas gracias por el servicio a canto, gracias a Jefferson, a Flor, gracias a todos y también a Eduardo. Eduardo, pobre Eduardo, él es estudiante, es alumno de interno de la residencia del hogar. Él me ve todo el día, desde las 7:30 de la mañana hasta casi las 4, y ahora viene a cantar un especial y se encuentra con el preceptor acá. Eduardo, un gusto, hermoso talento, que el Señor te bendiga y te siga autorizando con poder, con ese talento. Así que, mis queridos hermanos, y la semana va avanzando, ¿verdad? Y ya estamos a martes, mañana miércoles, y ya comenzamos la bajada, entramos en el pináculo. Solo que hoy el tema, me parece que todos los temas han sido importantes, pero el tema de hoy me parece que es neurálgico porque nos habla de esa visión que tenía la Iglesia Apostólica de aquella época, y que es la misma visión que tenemos nosotros los adventistas del séptimo día como cristianos también, porque hay un mandato que el Señor nos ha dado y lo cumplimos. Ahí me asusté un poquito porque cuando Jefferson estaba preguntando el tema, cuando hizo la pregunta,
alguien, no me acuerdo, por allá atrás, no me di vuelta para ver quién era, casi adelantó el título del tema de mañana. Así que no voy a decir lo que dijo para que no se den cuenta de cuál va a ser el tema de mañana. Pero vamos a analizar un poquito, como decíamos ayer y estos días, tenemos que seguir mirando hacia la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, porque allí está el ADN, allí está el enfoque, allí está realmente el ejemplo de cómo debe ser la iglesia cristiana y cómo nosotros deberíamos asemejarnos a ellos, que al asemejarnos a ellos nos asemejamos a Cristo, porque ellos, ¿a quiénes se asemejaban? A Jesús, a Jesús. Y realmente fueron conocidos por ese amor maravilloso y por ese testimonio poderoso que ellos le daban a toda la ciudad y a los lugares donde ellos iban. Dejaban una marca, dejaban una huella. Y así debería ser también nuestra experiencia, nuestro testimonio. Que por donde vayamos dejemos una marca, dejemos una huella, a tal punto que pueda conducir a muchas personas a querer conocer a Jesús. Y me alegro porque aquí tenemos amigos y amigas que están viniendo para conocer un poquito más de Jesús, para conocer cómo era Él, cómo eran los cristianos de aquel entonces y cómo debieran ser ahora. Y para tener una nueva experiencia en Cristo Jesús, que no está lejos, no está lejana de las dificultades. Por eso decimos, cómo es caminar con Jesús en tiempos finales. Y ayer decíamos que para los cristianos de aquel tiempo, eran los tiempos finales. Por eso que decían, Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Porque para ellos Cristo, Jesús, venía en su generación. Y el apóstol Pablo decía, y luego nosotros seremos arrebatados. Él se contaba entre los redimidos, ¿verdad? Y él iba a estar vivo allí cuando Jesús viniera. Y murieron con esa esperanza. Y enfrentaron la muerte, la persecución y cualquier crisis y dificultad que se les presentó, la enfrentaron con esa esperanza de que Jesús ya venía. Y así tenemos que nosotros tomar esa antorcha. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Sí, estamos viviendo tiempos difíciles, claro que sí. Claro que esta pandemia, que no ha sido local, no ha sido tan solo nacional, sino que no ha sido solamente en el hemisferio sur, sino que ha sido mundial y que ha afectado a la mayoría de los países del mundo y que ha afectado la economía y que ha afectado las relaciones sociales y familiares y tantas cosas, ¿no? Y tantas historias tristes que escuchamos por esta pandemia. Pero ¿cómo deben actuar los cristianos frente a la crisis? ¿Cómo deben pensar los cristianos frente a las circunstancias difíciles y adversas? ¿Hacia dónde se direccionan? ¿Qué hacen? La iglesia cristiana de aquel tiempo, en medio de la crisis, la persecución, la discriminación, buscaba las formas y las maneras para no bajar la antorcha y esconderla debajo de un mueble, sino que levantaba la luz. Y a veces, y muchas veces, lo hacían a expensa del sacrificio de sus vidas por la gracia del Señor. Y lo hacían, como decía el apóstol Pablo ayer, con ese espíritu, con ese ADN tremendo, de decir que ni la muerte, ni nada, ni nadie nos separará del amor de Cristo Jesús. Y en esta mañana vamos a analizar dos personajes, como ya lo dije el título, ¿verdad? Ahí Jefferson nos decía el título de hoy, la experiencia de Felipe y el etíope en medio de la crisis. ¿Por qué en medio de la crisis? Y sí, porque en aquella época no era fácil salir a testificar, a decir acá estamos los cristianos. No era fácil, era difícil. Pero había una orden. ¿Y cuál era la orden de Mateo 28, ¿no? 18 al 20? ¿Cuál era? ¿Y?
¿Vieron que nos dice, si tienes tiempo, de acuerdo a tus talentos? A todos nos dice, id y predicad. No dice solamente a los pastores, pastores vayan, prediquen. No dice solamente a los ancianos, ancianos vayan, prediquen. A todos, porque si tenemos una relación con Cristo, tenemos algo que decir, tenemos algo que testificar. Y dijimos días anteriores que el poder de lo alto nos empoderaba para transformarnos en testigos. Y el testigo tiene algo que decir de Jesús. No puede decir, no, yo no tengo nada que decir de Jesús. Así que, mis queridos hermanos, si nosotros hemos sido empoderados por el Espíritu Santo para testificar, para ser testigos en estos tiempos, tendremos algo para decir. Tendremos algo que testificar. Porque el testigo que hace, dice que lo que ha visto y lo que ha oído. Ojalá que nosotros estemos mirando a Jesús y estemos escuchando a Jesús y estemos permitiendo que el Espíritu Santo nos use y nos guíe, como vamos a ver hoy. Vamos al capítulo 8, allí vamos a leer y vamos a desarrollar un poquito el tema. Capítulo 8 de Hechos, versículos 26 al 30. Es interesante el capítulo 8. El capítulo 8 tiene tres temas interesantes ahí, pero vamos a tocar solamente el de Felipe y el etíope. Esto para que ustedes vean que eran tiempos difíciles, simplemente se lo voy a mencionar. En el capítulo 8, versículo 1 en adelante, hasta allí, hasta el 3, habla de quién, de un personaje que empieza a surgir, pero no de la mejor manera. ¿Cómo se llamaba? Saulo. ¿Y qué hacía Saulo? Le decía, qué bueno, hermano, qué bien que predican, me encanta estos temas, quiero ir a escucharlos. No, dice que Pablo, y dice que de las peores maneras, ¿verdad?, perseguía a la iglesia naciente, a la iglesia apostólica. Y después del versículo 4 en adelante hasta el 25, nos habla de otra experiencia, porque todavía los discípulos estaban todavía con que el mensaje era para ellos, para los judíos, y que no era para los gentiles, más allá de que Jesús le había mostrado que el mensaje era para todas las naciones, para todo el mundo. Pero todavía creían que el descenso del Espíritu Santo y que el mensaje de salvación era para ellos. Y resulta que empiezan a escuchar noticias de que en Samaria estaba habiendo respuestas maravillosas y que el poder del Espíritu Santo estaba descendiendo sobre los samaritanos. ¿Y quién eran los samaritanos? Acérrimos enemigos de los judíos. Pero el Señor Jesús, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 le había dicho, ustedes van a ser testigos ¿dónde? Primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después hasta el confín de la tierra. Qué duros somos de entender las cosas que son tan simples de entender. Cuán duros de servir somos. Pobre el Señor, pobre el Espíritu Santo, cuánto trabajo le dábamos. Y a veces cuando estudiamos la historia de Moisés, que era el hombre más manso del mundo, cuánto trabajo le daban los israelitas, ¿no? Pero nosotros también cuánto trabajo le damos al Señor. Tan claras están las verdades, tan claras están las cosas, y le buscamos la vuelta y le buscamos la vuelta, o no las entendemos como deberíamos entenderlas. El Señor le había dicho a los discípulos, tienen que ser testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria y después en toda la tierra. Pero todavía se resistían a aceptar que el mensaje fuera para los gentiles. Interesante. Y el capítulo 8, ahí de versículo 4 al 25, les habla. Y esto es un shock. Y esto para los apóstoles, para la iglesia naciente, primitiva, fue toda una conmoción. Y en medio de esas historias, esas dos historias, aparece la historia de Felipe.
y el etíope. ¿Y el etíope que era judío? No, no era judío. No habrá sido nada sencillo para Felipe. Claro, el Espíritu Santo y el Señor y el ángel tuvieron astucia. Le dijeron, Felipe, ven, ve por un camino que yo te voy a indicar. No le dijo, mira, va a haber un hombre gentil, va a haber un hombre que regresa a Etiopía, porque capaz que Felipe, si hubiera sido Víctor de Biase, ¿no? De hecho, no, Señor, ¿cómo le voy a predicar a un gentil? Pero dice allí el capítulo 8, versículo 26, miren cómo se desarrolló esta historia. Del versículo 26 al 30 dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que tenían estos cristianos, ¿no? Un ángel del Señor le habló a Felipe. Tremendo, ¿no? ¿Por qué ellos tenían esa experiencia y nosotros no? Eran tan seres humanos como usted y yo. Pero saben, mis queridos hermanos, esos tiempos van a volver. Tienen que volver. Cuando nosotros caminemos y veamos a los ángeles que nos acompañan. Interesante que dice, el ángel se acercó a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino y desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Y le indica todo un camino, ¿no? El itinerario hacia dónde tenía que ir. Y entonces se levantó y fue, y esto me gusta. Y entonces Felipe no le dijo, y Señor, ¿y para qué? ¿Y será? ¿Y cuál es la misión? ¿Y cuál es la tarea? Dice que Felipe escuchó al ángel y se le dijo, está bien, Señor, ahí voy. Se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los siervos, sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, ¡qué tremendo! ¿Quién le dijo a Felipe? El Espíritu Santo le dijo, ¿qué? Acércate. Tienen que volver esos tiempos, mis queridos hermanos, donde el Espíritu Santo nos hable y nos diga, acércate al hermano, acércate a esta persona, háblale de Jesús. Tiene que arder nuestro corazón como ardía el corazón de los discípulos de Maús, ¿se acuerdan? Habían estado con el Maestro. Y cuando se dieron cuenta que era Él, decían, ¿no ardía nuestro corazón? Y eso le dio ánimo para poder volver de vuelta a Jerusalén, para anunciar las buenas nuevas de que el Señor Jesús había resucitado. Y dice aquí que entonces dice que este etíope volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó, que leía el profeta Isaías, y dijo, pero ¿entiendes lo que lee? Y sigue el relato. Yo me voy a detener ahí un ratito. ¿Entiendes lo que lees? Ay, mi querido hermano, qué privilegio más grande es poder sentarse con alguien y abrirle las Escrituras y enseñarle. Ahí sí que se siente un fuego en el corazón. Y de repente las palabras que usted pensaba que no las iba a encontrar, las encuentra. Ay, pastor, yo no doy estudios bíblicos porque no me animo. Y por supuesto podemos hacer cursos, pero no hay nada cuando uno aprende a dar un estudio bíblico dándolo, explicando las Escrituras, compartiendo lo que uno entiende, compartiendo lo que uno sabe. Y cuando uno abre las Escrituras, mis queridos hermanos, se abre un campo de poder impresionante.
Y aquí las escrituras dicen que había un etíope que evidentemente era simpatizante, había abrazado la fe judía y había ido a las fiestas, pero ahora regresaba otra vez. Y estaba leyendo y no entendía. Quiero hacer solamente un paréntesis para ponerlo en contexto geográfico e histórico de lo que estaba sucediendo allí. Dice que camino de Jerusalén a Gaza había varias rutas por las cuales se podía ir. Y dice el comentario bíblico adventista que el ángel le dice a Felipe que vaya por el camino menos transitado, por el que había menos tránsito. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban regresando de las fiestas y seguramente las demás rutas estarían muy aglomeradas. Y por alguna razón este etíope, este alto funcionario, eligió la ruta menos transitada. Y saben que las rutas menos transitadas a veces tienen sus virtudes, pero también tienen sus dificultades. Y en aquella época, las rutas menos transitadas, había muchas trampas, había muchos saqueos y asaltos. Por eso que iban en caravanas, se juntaban de varias personas, iban juntas, porque ir solo era ir como diciendo, asáltenme. Algo tan parecido a la época de hoy. En Buenos Aires dice que hay ciertas zonas que uno no puede andar en ciudades grandes, ¿no? Yo me recuerdo que allá en Detroit, cuando fuimos pastor por 2 años, los hermanos me decían, pastor, aquí en la iglesia usted no se quede nunca solo de noche. Cuando se cierra la iglesia, usted se va. Y a veces por distintas circunstancias, a veces me tocaba estar solo y era verdad. Terminaba el culto de oración o terminaba el sábado y los hermanos ¡fum!, desaparecían. Claro, la iglesia estaba en una zona roja que se le llamaba. Zona candente, difícil. Teníamos allí a media cuadra nomás una boca de venta de droga, interesante. Donde allí casi me tocó presenciar un asesinato. Una ciudad difícil, Detroit. Así como ustedes la ven en las películas, es bastante parecido. Interesante. Una vez voy a otra iglesia que tenía allí en el mismo casco de la ciudad de Detroit y había 6 tiros así, en los vidrios. Habían estado de pelea las pandillas y en la noche anterior y estaban los disparos allí en las ventanas. Zonas difíciles. Y me decían, pastor, no se quede, no ande solo. Y mire, y no ande por tal lugar. Y me decían, no se meta acá, no ande vestido de tal color, porque si usted anda vestido de tal color, las pandillas lo pueden confundir y pueden atacarlo. Así que me tenía que cuidar hasta de cómo tenía que yo andar. Si andaba de rojo, no podía andar de rojo, porque había una pandilla que usaba el rojo. Y si andaba de azul, así, o celeste, como tenía que ser cuidadoso en la zona que andaba, porque si andaba en la zona de los rojos, me podían decir algo o tener algún problema. Muy difícil la ciudad de Detroit. Y después de las 7 de la noche, era una ciudad como de nadie, campo de nadie. Interesante. La ruta que iba de Gaza, de Jerusalén a Gaza, por este lado, que el ángel le marca a Felipe, era una ruta que era más deshabitada. Por eso que cuando Felipe se encuentra con el etíope, que seguramente el etíope traería una cantidad de personas que eran todas sus sirvientes, porque era una persona muy importante, no venía solo. Entonces fue muy común de que lo invitaran a venir con él y para que él se acercara allí, más allá de que el Espíritu Santo ya había preparado toda la estrategia para que Felipe pudiera llegar hasta él, porque había un propósito para ese viaje. Mis queridos hermanos, no nos asustemos cuando alguien quiere que le enseñemos o nos pide explicaciones de la Sagrada Escritura, porque el Señor va preparando los corazones y también nos dará a nosotros la capacitación suficiente para que podamos dar testimonio de Jesús y enseñar.
Recuerdan que el que capacita no es el hombre. ¿Quién es el que capacita? El Espíritu Santo. Y cuando nos bautizamos, mis queridos hermanos, ¿qué recibimos nosotros? Hay dos cosas que recibimos. Por eso es que es importante el bautismo. ¿Qué recibimos? Perdón de nuestros pecados y al Espíritu Santo, poder de lo alto. Por eso es importante dar ese paso. Ese poder del Espíritu Santo nos ayudará, nos dará capacidad para entender más las Escrituras, nos dará fortaleza para enfrentar los desafíos que se vendrán y será importante. Por eso que es importante que nosotros que tomemos esa decisión de entregarnos a Cristo. El domingo pasado, en un día similar como este, hicieron 41 años que me bauticé. Un día muy frío allí en la ciudad de Mercedes. Y el bautisterio era un bautisterio hecho por los hermanos, con lona. Era alto, me acuerdo, por acá era alto. Así que sacar fotos era un poquito difícil, así que no tengo fotos muchas de mi bautismo. Y entonces las hermanas, como hacía un frío enorme, nos fuimos desde Fraivento hasta Mercedes, son los 30 kilómetros, en un camión, una caja atrás del camión, todos sentaditos los hermanos, íbamos cantando, ¿no? Porque estábamos muertos de frío, porque el camión tenía una lona, pero entraba aire por todos lados. Era aire helado, era. Así que imagínense cómo estaba el agua. Así que, y las hermanas tratando de que el sufrimiento de los pobres que se iban en catecúmenos, que se iban a bautizar, fuera menos, yo veía que salían rápido, ¿no? Echaban unas ollitas de agua, tiene una garrafita de 3 kilos y echaban con unas ollitas un poco de agua, pero claro, esa poquita de agua quedaba arriba, pero debajo era realmente congelante. Sí, por eso que el domingo me recordé de esa experiencia, cuando allá el 8 de agosto de 1981 entregué mi vida a Cristo. Fue la experiencia más hermosa, más maravillosa, y fue la decisión más importante de mi vida. Dice que hay tres por lo menos decisiones importantes en la vida. ¿Qué voy a hacer con Dios? ¿Qué voy a estudiar? ¿Y con quién me voy a casar? Si usted resuelve con Dios primero, seguramente va a tener sabiduría. ¿Qué va a estudiar? ¿Y con quién se va a casar? El gran problema es que a veces no resolvemos con quién. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con el Señor? Para que entonces tengamos sabiduría con cómo vamos a estudiar, cuál va a ser mi profesión y con quién va a ser la persona que me acompañará en el resto de mi vida. Por supuesto, no hay reglas infalibles, pero por lo general, en mi caso, cuando decidí seguir a Cristo, sentí el llamado para servirle. Y hoy estoy casado con una esposa que es maravillosa, que me ha dado 3 hijos, 21 años de casados, y doy gloria al Señor por eso. Por eso la decisión de bautizarme aquel 8 de agosto de 1981 fue tremenda para mí. Fue neurálgica, importantísima, porque desde ahí comenzó una nueva vida para mí. No solamente en lo espiritual, sino en todos los órdenes de la vida. Comencé a estudiar con 20 años, a hacer la primaria, la secundaria, perdón. Me decían el abuelo mis compañeros. Me imagino, yo tenía 20 años y estaban los chicos de 12 en primer año. Y entonces para molestarme me decían, acá está el abuelo, me decían. Y hasta hoy algunos me dicen abuelo todavía. ¿Sí? Y recorrimos todo el camino de la secundaria estudiando, grande. Y vinimos a estudiar teología aquí, por la gracia de todo, porque un día decidí aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Y aquí estamos por la gracia del Señor. Por eso es que es importante. Y entonces el eunuco, volviendo al tema, allí volvía, aunque había estado allí regocijándose en la fiesta y seguramente había escuchado algunas historias, pero evidentemente tenía con él un rollo del profeta Isaías.
Y había un capítulo, una parte, claro, en aquella época los libros no se dividían por capítulos ni versículos, pero había una parte allí que él no la comprendía. Y el Espíritu Santo estaba trabajando en ese hombre, y el Espíritu Santo también le estaba conectando con la persona indicada para que pudiera entender. Y mis queridos hermanos, cuando nosotros somos tocados por el Espíritu Santo, realmente lo vamos a entender todo. Y vamos a aceptar todo porque estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Por supuesto, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo una vez estaba predicando a quienes? ¿Se acuerdan que eran los que venían y escuchaban al apóstol Pablo y después decían, a ver si lo que dijo el apóstol Pablo es verdad? ¿Cómo se llamaban esos? Los bereanos, ¿se acuerdan? Los bereanos, y el apóstol Pablo le impresionó eso. Dice que los bereanos eran más nobles, ¿por qué? Porque dicen que todo lo que él hablaba lo confirmaban, lo iban y lo leían en las Escrituras para ver si el apóstol Pablo decía la verdad. Sí, cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, las cosas espirituales se entienden a nivel espiritual. El gran problema es cuando nosotros no nos alineamos dentro del área, del área espiritual para entender lo espiritual. Y allí comienzan los conflictos, las dificultades. Yo me recuerdo cuando estaba en los pasos previos y yo tenía un primo que se había hecho adventista, y cómo nos sentábamos y nos reíamos de él y le hacíamos preguntas capciosas, y él, pobrecito, queriendo contestar todas nuestras preguntas y no se daba cuenta que por allí nosotros nos estábamos burlando de él. Mire usted, no, yo era terrible antes de Cristo, antes de la cruz. No, sí, yo tenía mis historias, tengo mis historias. Pobre mi primo Miguel, hoy es pastor allá en Tucumán, ¿verdad? Pero su semilla quedó. Así como el apóstol Pablo o Saulo, ¿se acuerdan? Consentía en que lo apedrearan a Esteban, ¿verdad? Y estaba con odio en su corazón, pero aún en ese estado tan negativo que él tenía, el testimonio de Esteban lo había impresionado y que después él se entregó a Cristo. También en mi vida, mi primo fue dejando la semilla. Y allí se bautizó mi hermana, me bauticé yo, mi mamá, su mamá, la tía Chichi, como le decíamos a la hermana de mamá, que era la mamá de Miguel. Así que él fue dejando cosechas y fue entrando el evangelio en la familia. Por eso es tan importante tomar una decisión, porque no sabemos de cuánta bendición seremos para nuestro esposo, para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestras familias, porque cuando entra Cristo a un hogar, entra la bendición. De muchas maneras las bendiciones se dan en el hogar. Por eso que es tan importante. Y dice el versículo 28 que venía este funcionario estudiando las Escrituras, y entonces el Espíritu Santo, en el versículo 9, le dijo, acércate. Y está la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y cuando Felipe comienza a explicarle a este etíope, su mente se abre y su corazón se abre. Y es interesante ver allí en los versículos 34 en adelante cómo responde un corazón sincero, un corazón que está siendo tocado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Y qué le dice allí? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién, dice el profeta, esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó de la Escritura y le anunció todo. Vamos al versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo al eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees, ¿se acuerdan que ayer hablamos del creer? Si crees,
de todo corazón bien puedes. Respondiendo dijo, creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Y entonces allí Felipe lo bautizó. Tremendo. Cuando el eunuco entendió de quién hablaba, no dudó un instante, un segundo, decir, entonces, aquí hay agua. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el impedimento para que yo pueda bautizarme? Y la pregunta de Felipe fue, si tú crees realmente, puedes ser bautizado. Le dijo, yo creo. Y yo en esta noche quiero hacer esta pregunta. Yo sé que aquí hay personas que están estudiando las Sagradas Escrituras, que están viniendo, que son amigos aquí, pero quizás que todavía no han tomado la decisión de entregar su corazón a Cristo. Quizás están en el periodo del eunuco que leen pero no entienden. Y eso a veces le impide dar un paso trascendental. El eunuco podía tener muchísimas razones para no decidir por Cristo. Primero, una persona importantísima. Poder haber dicho, no, mira, muy lindo el mensaje, hermoso, todo, pero yo no puedo vivir esta fe, porque en el puesto que estoy, se me hace difícil. Hay veces que somos como el etíope, como contestamos así, cuando el Señor nos llama. Pero el eunuco, el etíope, no contestó así. Abrió su corazón, permitió que el Espíritu Santo lo persuadiera, que el Espíritu Santo plantara esa semilla en él. Y cuando ya hubo entendido el mensaje, no dudó un instante y mandaron a parar el carro y descendió y se bautizó. Yo no sé en qué proceso estás, mi querido amigo, mi querida amiga. Yo no sé si estuviste en la iglesia y te retiraste, o si eres una simpatizante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no lo sé. Pero en el estado que estés, en la situación que estés o en la circunstancia que estés, hoy esta invitación es para ti. ¿Qué impide? ¿Qué te está impidiendo que entregues tu corazón a Cristo? Como decía, el etíope tenía muchas razones para decir que no. Pero sin embargo, él prefirió darle paso a la fe y abrir su corazón para que entonces Cristo entrara en toda su plenitud. Y cuando él se bautizó, entonces dice, sus pecados fueron perdonados. ¿Saben que hay algo que Satanás no quiere, mis queridos hermanos? Es que nuestros pecados sean perdonados. Él no quiere cargar con esa carga, porque él sabe que cuando Cristo venga, todos los pecados de las personas que hayan aceptado a Cristo van a caer sobre él. Y él no quiere. Él nos tienta, él nos persigue, hará todo lo posible para que nosotros no aceptemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Él desea que nos perdamos para siempre. Pero Jesús nos quiere dar vida eterna. Y yo quisiera mostrarle un camino distinto en esta noche, pero no lo hay. Así como Felipe le mostró al etíope dos caminos, y el etíope tenía que decidir por quién decidir, por quién decidir, por quién aceptar. No hay un camino neutro, y es duro decirlo, ¿no? Ojalá hubiera un camino neutro. Yo creo que si hubiera un camino neutro, muchos de nosotros estaríamos ahí. Pero el diablo, el enemigo, nos hace pensar de que hay un camino neutro.
que no estamos ni con Dios ni estamos con Él. Y vivimos una dolce vita, una dulce vida, porque somos neutrales, no estamos ni con Dios ni con el enemigo. Pero ese camino no existe. El único camino, el camino que existe es o estamos con el Señor o estamos con el otro. Es duro, pero es así. Y ese es el camino que nos presentan las Sagradas Escrituras. Y ese es el camino que le presentó Felipe al etíope. Pero gracias a Dios el etíope había permitido que el Espíritu Santo preparara su corazón para abrazarse de Jesús y para bautizarse. Y entonces sus pecados fueron perdonados y el Espíritu Santo descendió con poder para él. Y Felipe siguió por otro camino y el eunuco etíope siguió gozoso su camino, lo dice la Escritura, siguió gozoso, porque cuando uno entrega su vida a Cristo Jesús, sigue gozoso el camino, no sigue diciendo, ay, mire todo lo que abandoné, ay, mire todo lo que dejé, no, cuando uno está diciendo así es porque realmente pasó por el agua, no realmente se convirtió en el bautismo, porque el cristiano no lamenta nada. Por eso el apóstol Pablo decía, yo olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia dónde, hacia adelante. Y esa es la invitación que en esta noche quiero hacerte, mi querido amigo, mi querida amiga, para que en esta noche, en tu corazón, tú le des el lugar a Jesús. No permitas que el enemigo te saque a Jesús de tu corazón, que permitas que el Espíritu Santo te haga aceptar profundamente el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo, porque Jesús solo viene a traerte bien y bendición. Quiere transformarte en bendición, para que otros a través de ti también puedan encontrar a Jesús, para que en tu hogar Jesús pueda entrar plenamente y puedan ser bendecidos a través de tu presencia. ¿Qué le vamos a decir a Jesús en esta noche? ¿Habrá alguien que le diga a Jesús que sí? ¿Habrá alguien en esta noche que le pueda decir, Señor, tengo muchas dudas, tengo muchos miedos, tengo muchas preguntas, pero sé que este es el camino? Sé que este es el camino. No se preocupe por las dudas, no se preocupe por las cosas que no conoce. Ay, cuando yo me bauticé en el 8 de agosto de 1981, tenía tantas preguntas. Todas el Señor me las fue respondiendo llegado el momento. Y sigo aprendiendo todavía, así que no intentes saberlo todo, porque va a ser imposible. Este libro es increíble. Uno morirá y morirá aprendiendo, porque así es la palabra de Dios. Nunca lo vamos a saber todo, porque la palabra de Dios es un tesoro interminable, que cada vez que se lo abre salen preciosas enseñanzas. Así que abandone las dudas, los miedos, y si está pasando por circunstancias, es el mejor momento para venir a acercarse a Jesús. Yo le voy a pedir, porque yo quiero hacer una oración especial en esta noche por usted, especialmente por los amigos que esta noche vienen por primera vez o que todavía son parte de la familia, pero todavía no han pasado por la experiencia maravillosa del bautismo. Y yo quiero hacer una oración especial por ustedes en esta noche. ¿Habrá alguien que levante la mano y que diga, pastor, yo quiero que usted ore por mí? Amén, gloria al Señor. No sé tu nombre, pero voy a llevar esta noche porque voy a estar orando por ti todas estas noches. Amén. ¿Habrá alguien más en esta noche? Gloria al Señor. Allá hay una mano más. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más en esta noche que quiere decirle al Señor Jesús, yo quiero hoy tener una experiencia diferente y hoy quiero tomar mi decisión, que no quiero postergar más,
mi decisión de entregarme a Cristo a través del bautismo. ¿Habrá alguien más en esta noche? ¿Habrá alguien más? ¿Sí? Levante la mano. No te pido que te pongas de pie. Allá, ven. Gloria al Señor. ¿Alguien más? No quiero orar o no quiero que diga, ay pastor, si usted hubiera demorado un segundito más, yo levantaba la mano. Pero me hubiera encantado que usted orara por mí también. Por eso quiero dar un segundito más. Amén, amén. Allá hay una mano levantada también. Gloria a Dios por los niños. Así que si hay alguien más en esta noche que quisiera que yo orara por él, por favor levante la mano, porque vamos a orar. Muy bien. Voy a orar por las dos personas. El Señor conoce tu nombre, mi querida hermana, y sabe las circunstancias. Mi querido hermano, el Señor lo conoce por nombre y conoce las circunstancias. No lo voy a hacer venir aquí por motivo de que tenemos que guardar el distanciamiento, pero sí vamos a ponernos de pie y voy a orar por ustedes y por los niños que también han levantado la mano. Nos ponemos de pie en esta noche. Bondadoso y queridoso Padre que estás en los cielos, gloria a ti por todas estas experiencias tan lindas. Gracias porque esta experiencia de Felipe con el etíope, Señor, nos enseña cómo el Espíritu Santo conduce a las personas que están sedientas de Jesús y conduce a los obreros tuyos, Señor, que están deseando de llevar un alma a los pies de Cristo. Enseñar tu palabra y permitir dejarse ser guiados por el Espíritu Santo. Señor, tú has visto que en esta noche hay una hermana que levantó su mano. Tú la conoces por nombre. Tú conoces las circunstancias, conoces su hogar, conoces todo. El entrar y salir en su casa, en su hogar. Pero ella, Señor, en forma sincera, está queriendo pasar por la experiencia del bautismo. Ojalá, Señor, que muy pronto esa realidad se pueda dar y que ella pueda, Señor, encontrar esa hermosa experiencia de sentir que es perdonada y sentir de que el Espíritu Santo es derramada sobre ella. Protégela, Señor, guárdala, bendícela. Haz un muro de fuego alrededor de ella con tus santos ángeles, para que ella y su hogar estén protegidos y para que ella pueda llegar, Señor, ese día maravilloso que entregará su vida a Cristo a través del bautismo. También hay un caballero allá en el fondo que no conozco su nombre, pero tú lo conoces por nombre. Lo tienes en tus manos esculpidas, Señor. Sabes su corazón, sabes sus preocupaciones, sabes sus luchas. Bendícele y fortalece esta decisión que ha tomado hoy de entregar su corazón a Cristo a través del bautismo. Y al igual que la hermana, te pido que tus santos ángeles lo protejan, Señor, para que ambos se puedan convertir en hijos de bendición y puedan ser bendiciones para las familias que representan. Bendice a los niños que levantaron sus manos, Señor, que en una edad tan jovencita ya están anhelando ser bautizados. Mantén esa decisión en sus corazoncitos, Señor. Y si por alguna razón aquí hay alguna persona que tuvo el deseo, Señor, de levantar su mano y no lo hizo por temor, por timidez, también quédate con ella. Dale la valentía que tuvieron los apóstoles, Señor, de que daban testimonio de ti no importando las circunstancias. Y que esta persona pueda tener la valentía la próxima vez de decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y que diga como el eunuco, Señor etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizada? Quédate con ella también, que es su familia. Bendice a cada hermano mío que está aquí, Señor, presente y los que están escuchando. Que tu paz y tu bendición estén con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor